después a mí se me olvida. Ahí está. Buenos días. Espero que estén todos súper bien. Hoy día vamos a comenzar, así como de verdad, entre comillas, ¿cierto?, con la primera sesión de legislación laboral, la cual vamos a comenzar viendo, ¿cierto?, la historia en el fondo de la legislación, cómo parte todo esto, ¿cierto?, de dónde sale todo esto de la legislación, ¿cierto?, obviamente acompañado, ¿cierto?, de la vida de los trabajadores, ¿cierto?, que los trabajadores fueron cambiando de nombre, digamos, desde los tiempos hacia atrás, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo cuál ha sido esa evolución, por decirlo de alguna manera. Como les dije en un principio que no estaba grabando, ¿cierto? Siempre, no he pasado lista todavía. Va a depender de la cantidad de alumnos, ¿cierto?, para que empecemos de una, ¿cierto? Pero si a las 8:05, que es lo que uno regularmente debiera esperar, hay más de 20, vamos a empezar inmediatamente, ¿cierto?, esperando que se incorporen otros más, y en algún minuto, digamos 8:30, por lo menos 8:20, vamos ahí vamos a pasar la lista. No la voy a pasar inmediatamente, precisamente para dar más tiempo. Buenos días, Angelina. Para dar más tiempo para que se puedan conectar. ¿Ya? Vamos a dejarlo así. La Betsabe me va a ir recordando si es que a mí se me olvida, porque de pronto a mí se me olvidan los acuerdos. No soy muy buena para los acuerdos. No, mentira, pero es que se me puede olvidar, pero usted dijo que entre las 8:20 y las 8:30 iba a pasar la lista. Pero insisto, va a depender de cuántos estén conectados, porque si a las 8:05 de la mañana hay una persona, claramente no puedo comenzar, ¿cierto? La idea es que estén todos para que esta cosa fluya, sobre todo el día jueves, que tenemos muy poco tiempo, solamente 1:20 la que estamos juntos, entonces es muy poco. Bien, vamos a empezar inmediatamente entonces. Buenos días a todos los que han ido llegando. Buen día, Vamos a profesora. hacer, Buenos días, profe. buenos días. Vamos también tenemos que hacer un trabajo formativo, como les decía, que es un trabajo formativo, la verdad, bastante corto y fácil de hacer, va a depender de cómo ustedes se organicen, ¿ya? Lo que vamos a tener que hacer en esta oportunidad, déjenme compartir, espérenme un poquito. Lo que vamos a tener que hacer hoy día es un trabajo en equipo, ¿cierto? Y que va a depender de cómo se organicen ustedes. Entonces ahí estamos, sesión 1, vamos a llegar a la sesión 2, ¿cierto? Entonces el trabajo de hoy es en equipo virtual y tienen que hacer un cuestionario con 5 preguntas y respuestas, ¿cierto?, de los contenidos vistos en la clase, y van a tener que exponerlo. Entonces, ¿cómo funciona esto en los 20 minutos? Funciona que ustedes se reparten la pega, ¿cierto? Entonces, un compañero ve desde la PPT 1 a la 3, el otro del 4 al 6, no sé, se lo tienen que repartir para poder sacar cada uno del equipo, sacar una pregunta. De tal manera que no sean las mismas preguntas, ¿cierto? Y la cosa fluya, ¿ya? Así lo tienen que hacer, porque si empiezan a leer todo de vuelta, ¿cierto? Y empiezan todo de nuevo, obviamente los 20 minutos no les van a alcanzar, ¿ya? Esa es la primera instrucción para la tarea formativa. Vamos a empezar al tiro entonces. No sé si lo ven. Betsabe, ¿lo están viendo el PPT? Solamente el aula virtual. Ok, dejo de compartir entonces. Déjenme un minuto. Ahora sí. Ahora sí. Profesora, disculpe, yo Dígame. estoy del computador en el aula y yo bajé la escala de apreciación formativa, el cuestionario, y resulta que me sale como asignatura gestión de bienestar, y estoy en legislación. Está mal subida, está Lo cambiada. más probable, es lo más probable. Lo voy a revisar. Ya. ¿Ya? En todo caso, para las tareas formativas, chiquillos, la escala de apreciación es solamente un requerimiento y un formato.
¿ya? No es algo así como que por eso vamos a poner nota, no, porque ustedes saben que no tiene nota. Aquí el tema es efectivamente hacer la tarea, compartirlo, ¿cierto? Y yo voy revisando en qué cosas están haciendo, ¿ya? Es por eso que para mí es tan importante el trabajo en aula. Bien, dicho esto, vamos a apagar entonces todos los micrófonos, chiquillos, y vamos a comenzar. Hoy día entonces vamos a ver los derechos del trabajo, fuentes, historias y algunas características. Eso es lo que vamos a ver hoy día como inicio. Bien, vamos a hacer entonces un poquito de historia con respecto a la historia del trabajo. Como ustedes ven ahí en la fotografía, ¿cierto? El hombre ha tenido una evolución. Y una evolución, ¿cierto?, en términos favorables hacia el trabajador prácticamente, pero ha tenido que pasar por hartas situaciones, ¿cierto? Desde la prehistoria, ¿cierto? En esto de la evolución, y ahí hay una cuestión súper paradojal, que no sé si ustedes se dan cuenta, en el cuadro más chiquitito, ¿cierto? En este, ¿cierto? Se supone que esta es la evolución en cuanto al desarrollo del ser humano. Y empezamos como monos, y no sé si se dan cuenta que al final estamos todos en un computador eh, y casi con la misma estructura de un mono. Es como extraño, ¿verdad? Claro, pero ese mono no tenía un computador, nosotros sí. Pero finalmente a lo que voy es que de una u otra manera volvemos a los orígenes. Mira, mira qué paradojal esto, ¿cierto? Bueno, la próxima ficha o la próxima foto que tienen ahí, obviamente ahí se ve la esclavitud del ser humano, ¿cierto? Y que esos esclavos que están ahí tirando esa roca, lo más probable es que solamente trabajaban por un plato de comida y nada más, ¿cierto? Eso era todo lo que ellos podían optar quizás en su propia vida. Y además tengo una foto acá de los niños, ¿cierto? Porque los niños también jugaron un rol importante dentro del proceso de la industrialización del mundo. Ustedes dirán, pero ¿cómo los niños van a estar metidos? Sí, fíjense que los niños estaban metidos porque la legislación laboral eh, no estaban incluidos los niños. No había, ¿cierto?, una Patricia Muñoz, ¿cierto?, que es la defensora de los niños y niñas y adolescentes, que no sé si alguien la conoce. Obviamente eso no existía, entonces los niños eran sujetos de cualquier cosa. Y también estaba, ¿cierto?, de alguna manera, eh, les daban trabajos a niños y además trabajos peligrosos y precarios. ¿Ya? Vamos a ver eso más adelante de qué se trata. En fin, la prehistoria entonces nos indica, ¿cierto?, que el hombre en sus inicios, si bien es cierto, no se distinguía como un trabajo, ¿cierto? Pero nosotros sí lo podemos distinguir como un trabajo. Ellos no lo reconocían así. El cazar, el recolectar, el pescar, ¿cierto? Eso ellos lo hacían exclusivamente para la subsistencia y no para otra razón, ¿cierto? Iban cultivando y criando animales, ¿cierto? Cuando dejaron de ser nómades, pero todas esas actividades ellos no las consideraban un trabajo porque, claro, era para subsistir exclusivamente y porque indudablemente no tenían ese concepto. Lo hacían en forma natural, ¿cierto? Sin ni siquiera cuestionar, porque se trataba de comer, ¿cierto? Era tan básico, la subsistencia consistía en vivir, ¿cierto? En comer para poder vivir. Luego, en la Edad Antigua, ¿cierto? Después de la prehistoria, ¿cierto? Empezaron a formarse las jerarquías, ¿sí? Entonces comenzaron algunos personajes que eran un poco más poderosos que el resto de la gente. Ellos se empezaron a llamar reyes, ¿cierto? Y los reyes, por ende, tenían esclavos, ¿cierto? Y estos esclavos dependían absolutamente de estas jerarquías que eran los reyes. Eso sucedió en la Edad Media. Entonces, el poder, por supuesto, y la riqueza y el conocimiento
se distribuyeron desigualmente entre los miembros de la sociedad, ¿cierto? Y eso pasó, ¿cierto?, a organizar a estas personas con respecto a cómo vivían, y las aldeas, que eran muy pequeños, se fueron convirtiendo rápidamente en localidades y más tarde en ciudades. Y aquí tenemos también una diferencia entre los griegos y los romanos, ¿cierto? Que nosotros, parte de nuestra legislatura laboral, viene mucho de estos lugares, sobre todo con respecto al idioma, por ejemplo. Hay muchas cosas que están escritas en latín, que era el idioma que ocupaban los romanos. Entonces, los griegos, por ejemplo, el trabajo era ejecutado por esclavos, y para los griegos eran considerados una cosa. Los griegos decían, los esclavos son una cosa. Los romanos dependían, ¿cierto?, del trabajo de los esclavos. Y el trabajo de los ricos, ¿cierto?, era decidir sobre la vida de los esclavos, ¿cierto? Entonces, en ambos lugares, tanto Grecia como Roma, eran esclavos de todas maneras, ¿cierto? Pero los griegos ni siquiera decidían por su vida, porque no había nada que decidir, porque eran cosas, ¿sí? Eran cosas, por tanto no había que perderse con ellos. Los romanos, sin embargo, ya pensaron, ¿cierto?, en que, chuta, hay que decidir por estos esclavos, por estas cosas, pero estas cosas tienen vida, entonces hay que ver qué hacemos con ellos, ¿ya? En la Edad Media, ¿cierto?, pasamos por la prehistoria, por la Edad Antigua, ahora vamos a la Edad Media, ¿cierto? Existían siervos, y por otro lado existían señores feudales, ¿cierto? Los siervos eran los que hacían el trabajo campesino, y los señores feudales eran los que eran los dueños de la tierra, ¿cierto? Y que tenían a estos siervos para que le trabajaran sus tierras. Si se dan cuenta, empezó a cambiar el nombre. Ya no eran esclavos, sino que eran siervos. Se difundieron las corporaciones, ¿cierto?, que reunían personas con el mismo oficio. Es decir, entonces, aquí se empezaron a juntar las personas que ya tenían ciertas habilidades manuales originalmente, ¿cierto? Y se empezaron a agrupar, ¿cierto? Y a hacer estas corporaciones. Por ejemplo, las personas que trabajaban el cuero se juntaban, ¿cierto? Y que ya no eran siervos, sino que por el hecho de tener un trabajo o un oficio pasaban como a otro nivel, ¿cierto? Se juntaban las personas que trabajaban, los orfebres, por ejemplo, que trabajaban el metal, las personas que trabajaban las telas, ¿cierto?, etcétera. Entonces se fueron agrupando, y en esa Edad Media fue el primer espacio, ¿cierto?, de la historia, donde se comenzaron a organizar los trabajadores de alguna manera, en forma independiente, ¿sí? Y ahí se empezaron a establecer ciertas normas a las que se sometía el ejercicio de la profesión. Estas normas seguramente tendrían que ver con la calidad, con la forma, con cuánto pesaba el cuero que iban a ocupar. Incluso a lo mejor pudo haber colusión, una de esas, ¿cierto? No tengo la información de que fuera así, pero quizás podría haber habido así colusión, como el papel higiénico, que todos cobran lo mismo. Yo creo que más pudo haber sido. Luego llegamos a la edad moderna, ¿cierto?, donde la esclavitud continúa en esta edad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los americanos y los europeos transportaban esclavos desde África, indudablemente en malas condiciones para que pudieran trabajar en sus plantaciones. Esto de que trajeran esclavos desde otros países, desde Europa principalmente y otros continentes, produjo indudablemente que nuestra América Latina sea tan diversa, ¿cierto? Por ejemplo, podemos distinguir, ¿cierto?, los que vinieron desde, los que llegaron los de Portugal, que llegaron a Brasil, ¿cierto? Claramente traían, todos sus esclavos eran africanos, y es por eso que los brasileros, ¿cierto?, en gran porcentaje son de raza negra, ¿sí? A Perú, por ejemplo, ¿cierto?, llegaron muchos chinos, y es por eso que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los chinos, perdón, los peruanos,
tienen rasgos medios asiáticos. Y es por eso, porque precisamente llegaron muchos chinos a Perú, específicamente a Perú. En el norte de Chile también, ¿sí? También llegaron mucho chinos a trabajar ahí también en malas condiciones, claramente. Luego vino la revolución industrial, ¿cierto? En la cual efectivamente esto produjo varios avances, ¿cierto? En primera instancia, que los trabajadores eran libres, ¿cierto?, de elegir, como lo vimos en la primera clase, y ahí recién se les llamó obreros, ¿sí? Ahí recién estamos viendo en que esto eh, se llamó obreros porque además, ¿cierto?, la economía que estaba basada solamente en el trabajo manual empieza a reemplazarse por la industria. Entonces, estos obreros, ¿cierto?, al trabajar en industria, ¿cierto?, obviamente necesitaban ganar un salario también para sobrevivir. Y aquí es donde yo les indicaba que los niños también habían sido utilizados, ¿sí? En este caso, ¿cierto?, con esto de la revolución industrial, una de las industrias que más se masificó fueron las industrias textiles. De hecho, en Chile también habían industrias textiles hasta el año 73, 74, aún habían que tenían mucho auge. Algunas de ellas murieron hace un par de, qué sé yo, 15 años atrás, que fue Machaza, creo que fue la última. Entonces ustedes dicen, ¿pero qué hacen esos niños ahí sobre las máquinas? Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Esas máquinas tienen unos rollos, bueno, aquí no se ve la foto completa, pero hay unos rollos de las telas. Entonces, a estos niños los hacían subirse a estas máquinas para emparejar la tela, para que al momento de enrollar no se enrollara doblado. ¿Por qué niños? Porque pesaban menos, ¿cierto? Y así no dañaban las máquinas, no dañaban las telas, y porque sus pies además no estaban tan dañados como los pies de sus padres, ¿cierto? Que ya estaban agrietados, seguramente callosos, etcétera. Entonces sí, pues se utilizaban a los niños, mira qué terrible, ¿cierto? Pero bueno, las evoluciones, ¿cierto? Son los que provocan estos cambios de pensamiento en que uno dice, no, pues un niño no puede trabajar, ni menos metidos arriba de una máquina, que eso ya es terrible, ¿cierto? Y desde aquí, ¿cierto? Debido a las condiciones injustas, básicamente de los trabajadores, y las condiciones laborales que aún tenían desfavorables, recién ahí, en ese momento, con la revolución industrial, se originó el derecho del trabajador y que se llamó legislación industrial. Esa fue los primeros indicios, ¿cierto?, con respecto a la legislación laboral, que en ese momento se llamaba legislación industrial, que por supuesto fue una consecuencia directa de la revolución industrial. En la actualidad, ¿cierto? Tenemos, gracias a los avances tecnológicos y científicos, ¿cierto? Existe mucha variedad de trabajo, ¿cierto? Pero tenemos el problema de que muchas máquinas han ido reemplazando a los seres humanos y con eso obviamente también han aumentado la tasa de desempleo, ¿cierto? Porque si bien es cierto, una máquina puede hacerlo todo, ¿cierto? Pero además necesitas personas... perdón, las máquinas reemplazan un puesto de trabajo, pero además para poder manejar esa máquina tú necesitas una persona bastante más competente, ¿cierto?, que sepa de tecnología. Entonces, por lo tanto, los puestos se van acotando, van siendo cada vez menos. Y desde ahí se produce, por ejemplo, todo el tema de las pymes, de los emprendimientos, qué sé yo, ¿cierto? Porque claramente, ¿cierto?, este tipo de trabajo va haciendo, o este tipo de avances tecnológicos y científicos van como dejando a un lado un poquito al ser humano. Y eso es, ¿cierto?, en términos definitivos, algo que perjudica a las personas básicamente. Bien. Hasta aquí, digamos, entonces todo este análisis de la historia, la prehistoria, la Edad Media, la Edad Antigua, ¿cierto?, la Revolución Industrial, que fue un punto importante.
y ahora lo que llegamos a la actualidad. Eso es más o menos la evolución y la historia de cómo llegamos a esto de la legislación laboral en verdad, ¿cierto? Ahora, debemos distinguir, ¿cierto? Dentro de esto, y ustedes se dan cuenta desde la historia que vimos en adelante y hasta ahora, ¿cierto? Podemos distinguir dos tipos o clases de trabajo humano. En uno está el trabajo independiente y el otro el trabajo subordinado. Que básicamente el trabajo independiente siempre va, pensando en esto de la legislación, por supuesto, va a estar guiado o normado de acuerdo a algún tipo de código que indudablemente en el independiente no es el código del trabajo, sino que otros códigos, ¿cierto? Es donde se agrupan regularmente algunos profesionales, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos que en la edad antigua hablamos de corporaciones y que se juntaban así como en tipos de oficio o profesiones? Bueno, acá exactamente lo mismo. También son profesionales, son independientes, pero que están regulados por códigos o por tipos de leyes distintas, ¿sí? Como el Código Civil, el Código de Comercio, ¿cierto? El Colegio de Profesiones, de Profesionales, etc. Y por otro lado tenemos el trabajo subordinado, que claramente es el trabajador que tiene un contrato. Esa es la diferencia. Y que está regido, ¿cierto?, por el Código del Trabajo y la Ley 18.834. Esas son los dos tipos de trabajo humano, ¿cierto?, y que están distinguidos entre independientes y subordinados. Y el subordinado, su característica principal es que está bajo un contrato de dependencia o subordinación y dependencia. De acuerdo a ese vínculo, es un trabajador subordinado. El derecho del trabajo tiene algunas características, ¿cierto? Algunas características que de pronto son como medias extrañas de entender, ¿sí? Quizás va a ser un poquito así como que no va a quedar tan claro, ¿cierto? Pero luego que ustedes le puedan dar otra leída, probablemente lo puedan entender con mayor claridad, ¿cierto? Por ahora es importante que sepan o que tengan alguna claridad o alguna noción de cuáles son las características, ¿cierto? ¿Cuántas son? Son 5, perdón, 7, ¿cierto? Son 7 características y más o menos debemos saberlas o por lo menos entenderlas en su generalidad, ¿ya? La primera característica del derecho del trabajo dice que es un derecho nuevo, ¿sí? Porque dice proteger la vida de las personas da primacía a los valores humanos sobre las materias. ¿A qué se refiere entonces que es un derecho nuevo? ¿Cierto? Que siempre va a comenzar con la persona, ¿ya? Por eso habla de un derecho nuevo, que no es algo que está en la antigüedad, ¿cierto? Sino que es algo que es un derecho que adquiere cada una de las personas. Dice porque protege la vida de las personas, por eso habla de un derecho nuevo. Con cada persona se inicia ese derecho. Es un derecho extraetático, esa palabra es súper extraña, ¿cierto? Pero dice que es de generación extraparlamentaria, ¿cierto? Extraetático, entonces significa que viene desde, ¿cierto? Este derecho al trabajo viene desde los convenios colectivos, las costumbres sindicales, las sentencias o las normativas de los tribunales. Extraetático, es decir, entonces que viene desde otra cosa, ¿sí? Es un derecho concreto, ¿cierto? Porque dice, varía según diversas actividades profesionales, distintas consideraciones personales y producto de la generación extraetática, es decir, ¿cierto? Es un derecho concreto que viene desde alguna costumbre, un convenio, una sentencia, y que además, ¿cierto? Va a ser diverso dependiendo, ¿cierto?, de qué es lo que hace la persona, con distintas consideraciones personales, o sea, a qué se dedica esa persona en especial. La característica número 4 del derecho es un derecho, dice, en constante formación, porque nunca se termina de hacer, siempre es algo que está inacabado, dice ahí principalmente, pero es algo que puede estar en constante movimiento,
¿sí? Que podría pensarse que es lo único, pero no es así. Siempre va a existir algo que lo vuelva a renovar o que lo trate de completar. El 5 es un derecho fragmentario, que significa que este derecho puede estar contenido en distintos libros, ¿cierto? O en distintos ministerios, o en distintas reparticiones. Es un derecho, por ejemplo, en el estatuto público, ¿cierto? Ahí tenemos una parte de ese derecho de esos trabajadores. El Código del Trabajo, tenemos ahí otra parte. El Código Civil, también, ¿cierto? Para los independientes, ahí tenemos otra cosa. Fragmentario significa que puede estar en distintos libros, a eso se refiere. Es un derecho también provisorio, ¿cierto? Que nunca puede considerarse definitivo, como lo que estábamos viendo. Puede ser también transitorio, ¿cierto? Que es algo que se va moldeando. Por eso dice que es provisorio, que de pronto puede estar y que de pronto lo pueden eliminar y efectivamente cambiarlo por otra cosa. El derecho también tiende a ser internacionalizarse, ¿cierto? Entonces esto tiene que ver, ¿cierto?, con que los derechos que puedan tener los trabajadores en un país, por ejemplo, podrían ser muy parecidos a los derechos que tienen a otro país. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con una solidaridad dentro de los trabajadores. También tiene que ver con la globalización, porque las empresas y los empleadores también se ponen de acuerdo, ¿cierto?, para estos derechos. Ahí estamos hablando, sí, más que nada en términos económicos, ¿cierto?, con respecto a los costos. Pero sí existe una comunicación entre países, lo que por eso dice que tiende a internacionalizarse. Por otro lado, también tenemos distintas fuentes. Lo que vimos anterior eran las características, que eran 7. Pero tenemos también distintas fuentes del derecho, es decir, desde dónde sale, por decirlo de alguna manera. Entonces las fuentes del derecho, ¿cierto?, son 2 principalmente, las fuentes materiales y las fuentes formales. Las materiales, ¿cierto?, tiene que ver, ¿cierto?, con, dice ahí, factores sociales, culturales, religiosos, políticos, tecnológicos. Determinan valores y creencias de la sociedad, por tanto son el fundamento de la creación y del contenido de las normas jurídicas, ¿sí? Entonces, desde ahí, por eso dice fuentes materiales, porque desde ahí, ¿cierto?, está la materia prima, ¿cierto?, desde donde salen estos fundamentos con respecto a las normas jurídicas, ¿cierto? Desde lo cultural, desde lo religioso, por ejemplo, indudablemente todas las religiones dicen usted no puede matar, ¿cierto? Entonces eso se internaliza, que en las normas jurídicas, ¿cierto?, diga obviamente que está prohibido matar, ¿cierto? Entonces la fuente material proviene desde todas esas cosas. Por otro lado tenemos las fuentes formales, ¿cierto? Y esto tiene que ver, ¿cierto?, básicamente como de dónde se escribió, ¿cierto?, dónde se puso eso. Entonces, tenemos el producto del poder constituyente, ¿cierto?, el poder constitutivo y autoridades administrativas. En general, ¿cierto?, aquí las fuentes formales en Chile nosotros tenemos 3, ¿cierto?, el poder ejecutivo, el legislativo, ¿cierto?, y los tribunales de justicia. Esos son los 3, las fuentes formales, y que desde ahí, ¿cierto?, aparece todo este ordenamiento con respecto, por ejemplo, a la Constitución política y a todas las leyes, ¿sí? Y aquí hay una definición de ley, ¿cierto?, que es súper interesante y súper concreta. La ley manda, prohíbe o permite, ¿ya? Eso es la definición de ley, súper así al callo, y no hay más. La ley manda, prohíbe y permite. Dentro de las fuentes formales también tenemos, por ejemplo, los decretos y reglamentos, ¿cierto?
como el reglamento interno, por ejemplo, que nosotros tenemos en los trabajos, los decretos con fuerzas de ley, ¿cierto? Que eso lo redacta el presidente de la República, y los decretos con decreto ley, que los gobierna también, los da también el gobierno. Ya eso va a depender un poco de cuál es la premura que tenga el presidente de la República por que esto sea aprobado. Por eso tiene así como distintos nombres, decreto fuerza de ley o decreto ley. Y hay otro también que se llama decreto supremo. ¿Sí? Bien. Los principios, entonces tenemos, ojo, características del derecho, tenemos fuentes del derecho y tenemos los principios del derecho que los vamos a ver ahora, ¿cierto? Del derecho laboral estoy hablando. Los principios del derecho laboral chileno, ¿cierto? Tiene varios puntos, que esto ya los habíamos visto algunos en la primera ficha, perdón, en la primera clase. Tiene básicamente, ¿cierto?, 7 principios, ¿sí? Igual que las características. Las fuentes son 2, ¿ya? Entonces, dentro de los principios del derecho, ¿cierto? Tenemos varias cosillas que ya, como les digo, ya lo habíamos visto algunas, ¿cierto? Primero que es el principio protector, ¿cierto? Y que ya lo habíamos conversado, que es incluso contra su propia voluntad. Tenemos el principio de primacía de la realidad, ¿cierto? Que siempre dice discordancia entre práctica y documentos o acuerdos, siempre va a primar la realidad. Es decir, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que dice yo trabajo con él, que aunque no haya un documento, aquí la primacía de la realidad es que él trabaja, ¿sí? Independiente que haya o no algo escriturado. Eso es lo que ahí dice, que es la primacía de la realidad. Después tenemos, ¿cierto?, el vínculo de subordinación e independencia, ¿sí?, que ya lo habíamos visto, ¿cierto?, que es un acuerdo de voluntades y no solemne, o sea, no necesariamente escrito, ¿cierto?, y que tiene elementos copulativos, el servicio personal, la remuneración y la subordinación. Es decir, yo presto servicios bajo subordinación y dependencia a cambio de una remuneración. Tenemos las cláusulas tácitas del contrato de trabajo, ¿cierto? Y que es consensual, es decir, estamos de acuerdo, y además tiene una irrelevante solemnidad. O sea que no es tan importante, sino que aquí lo importante es la supremacía de la realidad. Tenemos el principio de buena fe, ¿cierto? Que eso ya lo habíamos visto, que tiene que ver con que efectivamente, ¿cierto?, voy a hacer las cosas por buena fe. Eso es lo primero. Es como cuando dicen, se le va a dar el derecho de la inocencia, ¿cierto? Porque todos somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario. Efectivamente, eso es la buena fe. El principio de la no discriminación, ¿cierto?, que ya lo habíamos hablado, y el principio de la irrenunciabilidad, que yo no puedo renunciar a mis derechos y que la ley me protege de mí mismo. Y por último tenemos el principio de la continuidad, que tiene que ver, ¿cierto?, con la estabilidad en el trabajo y que el trabajo me permite sustentar mi vida. Por lo tanto, esto es un principio. Debo tener continuidad para poder subsistir. Y por último tenemos el principio de la razonabilidad. Dice, ser humano debe proceder conforme a la razón, ¿cierto? Y esto está muy ligado con el primero, que tiene que ver con la buena fe. Entonces tengo que hacer las cosas bien, ¿cierto? De buena fe y además en razón. Ya no puedo hacer las cosas como a mí se me ocurran o como yo crea. Bien, aquí terminamos entonces los contenidos de esta clase. Preguntas. O sea, profe, como usted dijo, tal vez habría que leer nuevamente el PPT y buscar más información sobre esto, porque igual yo quedé como con dudas de varias cosas, pero yo creo que al leerlo nuevamente lo voy a poder entender. Sí, pero a ver, ¿hay alguna duda que yo te pueda aclarar o es porque tienes que leerlo de nuevo? O sea, ya, lo de las etapas lo tengo súper claro, pero eso es más Ya. lo de los principios, pero todo lo demás sí lo entiendo.
Sí, yo creo que lo voy a tener que releer. Ok, aquí hay tres cuestiones básicas, digamos, de lo que vimos hoy día, ¿cierto? Tener una claridad de esta línea de tiempo con respecto al trabajo, ¿cierto? Con respecto al trabajador principalmente, eso es lo primero, que vimos desde la prehistoria hasta la edad moderna, ¿cierto? Luego tenemos con respecto a los derechos del trabajo, ¿cierto? Tener claro que el derecho al trabajo tiene características, tiene fuentes y tiene principios. ¿Sí? Eso es como lo macro. Esto no lo van, chiquillos, esto lo pueden releer indudablemente, bueno que lo hagan, pero no lo van a internalizar inmediatamente, ¿ya? Esto es para que ustedes tengan el conocimiento general de qué se trata esto del derecho, ¿sí? No es tampoco a ver, que lo tienen que saber, no, esto es conocimiento general, ¿ya? No se urjan por ahora, porque sí hay cosas que efectivamente se lo van a tener que aprender y no lo van a poder equivocar, y ahí no se van a poder equivocar. Ahora sí, ahora si yo pregunto, oye, las fuentes del derecho, ¿cuáles son? Ah, son dos, materiales, ¿cierto? Y de la fuente, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, ahora, el trabajo que tienen que hacer es, los voy a juntar en equipo, voy a pasar la lista, ¿cierto? Ahora, se van a juntar en equipo. Puede ser Yesenia, pero yo creo que era un poco a lo mejor de poner un poquito más de... Puede ser que esté hablando muy rápido, sí. Ah, le pusiste pausa a la pantalla. Ya. Estoy... Conchale, vale, ya. Ahí estaba. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a pasar la lista rápidamente y se van a juntar en equipo de trabajo, lo que van a hacer 5 preguntas y 5 respuestas a esas preguntas, obviamente. La pega es que se repartan del PPT 1, de la imagen 1 a la imagen 3, ahí una persona saca una pregunta y así sucesivamente, ¿ya? Para que alcancen a hacerlo en 20 minutos y además lo vamos a tener que exponer. ¿Ya? Entonces, para que este trabajo lo puedan hacer rápidamente, voy a pasar al tiro la lista y tengan más tiempo para hacerlo, obviamente, ¿cierto? Denme un segundo a poder sacar la lista de acá. Ven la lista, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profesora. Perfecto. Vamos a pasar la lista rapidito para que me respondan rápido. Mirko Arce, Presente. Tiare Benítez, Presente. Jorge Briceño, Jorge Briceño, No está, profesora. perfecto, gracias. Génesis Briones, Presente. Alison Carrasco, Alison no está. Cindy Contreras, Presente. Jocelyn Correa, Presente. Alejandra Fris, Presente. Correa, Fris, Dominic González, Presente, profe. Betsabe Guerreros, Carolina Mallea, Presente. Maciel Meneses, Maciel, Presente, profesora. ya te escuché, hija, gracias. Fernanda Miranda, Presente. Patricia Mon, Presente. Gabriela Moreno, Presente. Yesenia Muñoz, Yesenia no está, no. Ricardo Muñoz, Acá, Presente, profe. profesora Yesenia. ¿está presente Sí, la está la Yesenia? Yesenia. Ya, Presente, perfecto. profe. Listo. Nicole Muñoz, Nicole no está. Francisca Muñoz, Presente, profe. Claudia Orellana, Presente. Sandra Pérez, Presente. Maritza Pino, Presente, profesora. Daniela Po, Presente.
Camila Ríoseco, Presente. Paulina Seguiel, Presente. Vania Sigala, Sigalia. Presente. perdón, discúlpame. Angelina Torrejón, Presente. Crisna Ursúa, Talmara Valderrama, Presente. Francisca Valdivia, Presente. María Ángel Valenzuela, está la María Ángel, Rebeca Vázquez, Presente. listo. Estamos, ok. Entonces tenemos el 3, el 5, el 18, el 28 y el 31. Perfecto. Listo. Estamos listos entonces con esto y vamos a comenzar entonces con el trabajo. Aquí tenemos, ¿cierto? Tienen que hacer 5 preguntas y 5 respuestas más relevantes del contenido visto en clases. Generales, ¿ya? Preguntas y respuestas generales. La idea es que compartan, ¿cierto? Lo que se vio hoy día. Esa es la idea. Ok, vamos a ver. Uy, ¿por qué tengo tanto chat? 33 chats. Estoy peinando la muñeca, dice la Yesenia, pero ¿cómo es eso, por Dios? Ok, vamos a agruparlos entonces, chiquillos. Tenemos 27. A ver, vamos a hacerlo de... Profe, Dígame. lo que pasa es que justo se me cayó el internet y estaba pasando lista, así que lo más probable es que quede ausente. Krishna, Sí, no te preocupes, yo lo voy a corregir, ¿ya? ya, muchas gracias. Ok, ya chiquillos, estamos listos. Vamos trabajando ahora. Les voy a indicar cuánto tiempo van a tener. Son exactamente son 10 para las 9. Vamos a tener hasta las 9, a ver, 5, 10, 15, 20 minutos, hasta las 9:05. ¿Ya? Tengo 5, 10, 15, 20. Listo, 20 minutos chicos para que comiencen a trabajar. ¿Estamos listos? Júntense en sus equipos ahora. Daniela, tienes que unirte.